Hola, estamos en el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa y desde aquí os presento el vídeo de hoy dedicado a las gárgolas contemporáneas y a la exposición de las gárgolas en museos. Con este vídeo terminamos el recorrido que hemos hecho sobre el mundo de las gárgolas, pero ya estamos preparando nuevos vídeos sobre el tema. Tras el gótico, las gárgolas ya no tuvieron tanto interés, con lo cual empezó a abandonarse su representación iconográfica, pasando en muchos casos a ser simples caños de metal o de piedra. Sin embargo, este desinterés no durará indefinidamente. A mediados del siglo XIX, una serie de arquitectos, entre ellos Viollet-le-Duc, van a recuperar las gárgolas a través de un nuevo estilo, el neogótico. Todo esto influenciado también por el romanticismo y la literatura gótica. Estas gárgolas neogóticas generalmente recuperan y rememoran a las medievales, pero otras incorporan figuras más modernas, añadiendo a la imaginación de los nuevos artistas del siglo XIX e incluso del XX y XXI. El gran artífice del resurgir de las gárgolas en el siglo XIX fue sin duda Viollet-le-Duc. Su grupo más famoso de quimeras neogóticas fue el de las Torres de Notre Dame de París. Viollet-le-Duc no era un iconógrafo, sus imágenes no son bíblicas, sino que eran producto de su propia imaginación unida a una concienzuda observación de la naturaleza. El desarrollo de la gárgola en el siglo XIX ha conducido sin duda a la proyección que ha tenido en los siglos XX y XXI. Del siglo XX hay gárgolas en edificios no solo de Europa, sino de otros continentes, como por ejemplo en la Catedral de Washington o en la de Shanghái, en China. Actualmente se siguen esculpiendo gárgolas para todo tipo de edificios, iglesias, palacios, universidades, museos, casas particulares. Las gárgolas han seguido y siguen interesando en la actualidad. Su representación y atractivo se ha extendido a otras artes como la literatura o la pintura, y no solo eso, también han llegado al cine, los videojuegos, la animación, los cómics, la fotografía, etc. Una de las manifestaciones del interés y relevancia que actualmente tienen las gárgolas como obras de arte es su exposición en museos. Al hablar de las restauraciones que se realizaron en el siglo XIX en la Catedral de Notre Dame de París, Michael Camille señala que mientras que otros elementos reemplazados, como por ejemplo partes de un tímpano, eran enviados al Louvre para ser exhibidos como grandes ejemplos de la escultura gótica francesa, a las erosionadas y viejas gárgolas, consideradas funcionales y decorativas, se las dejaba pudrirse como ornamentos de jardín. Las gárgolas serían expuestas en museos mucho más adelante. Por fortuna, actualmente vemos gárgolas en museos de todo el mundo para su conservación y disfrute de los amantes del arte. Hoy en día, las gárgolas gozan de valor artístico e investigadores de diversas disciplinas nos dedicamos a estudiarlas y recopilarlas para así tratar de excluirlas del abandono y desinterés. Todas las gárgolas reflejan la libertad creativa de los escultores y su ilimitada imaginación. En la Edad Media, podríamos además afirmar que fueron un ejemplo de autodeterminación o autonomía artística en una época en que los escultores estaban sometidos a programas iconográficos y restricciones dentro de la escultura monumental. La gárgola es una obra de arte única, de una gran belleza escultórica, es arte y expresión, y es además digna de estudio y protección. Estas misteriosas figuras que nos observan desde los muros exteriores de nuestra arquitectura se han ido esculpiendo a lo largo de los siglos. No obstante, el germen, el origen, la raíz, el impulso de la enorme fascinación de su iconografía está en las gárgolas medievales. Os animo a que os suscribáis a este canal si queréis seguir disfrutando de las gárgolas, así que hasta el próximo vídeo, gargoleros y gargoleras.